Nietzsche, 1844-1900. ¿Quién fue Nietzsche? Fue uno de los tres filósofos de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Considerado el filósofo ateo por antonomasia, llevó a cabo una crítica radical de la moral tradicional, especialmente la judeocristiana, a la metafísica y sus conceptos inmateriales, así como la idea de razón dogmática. Fue un pensador con dotes oratorios, alcanzó la cátedra de Filología Clásica en la Universidad de Basilea y junto a Henri Bergson funda el vitalismo como corriente filosófica. Convencido de la inexistencia de una parte espiritual de la realidad, desarrolló una filosofía con base materialista que afirmaba con rotundidad la vida y los instintos. Apoyó el perspectivismo, ya que negaba que existiera una verdad objetiva y universal, concepción que recibiría dicha denominación con autores como Ortega y Gasset entre el siglo XIX y el XX. A continuación, enumeraremos y explicaremos brevemente los principales conceptos sobre los que se apoya la filosofía nietzscheana. 1. La muerte de Dios, expresión que hace referencia al colapso de la creencia en Dios, debido al derrumbamiento de las estructuras metafísicas y morales de las creencias. 2. Nihilismo. Es la consecuencia directa de la muerte de Dios. Se trata de la pérdida de sentido trascendente en la vida. 3. Voluntad de poder. Es la fuerza impulsora universal que busca el crecimiento y la autosuperación, un instinto básico tendente a la expansión y el perfeccionamiento. 4. Übermensch. Superhombre. Es la meta que debería alcanzar la voluntad de poder. El Übermensch hace mención a un ideal de humanidad, un ser humano que trascienda la moral y los valores tradicionales y que cree los suyos propios, que afirme la vida, incluso los instantes caóticos y dolorosos, y que sea capaz de vivirla con sentido y plenitud. 5. Lo apolíneo y lo dionisíaco. Son conceptos griegos procedentes del nombre de dos deidades, Apolo, que representa el orden, la razón, la forma, la armonía y la individualidad, y Dionisos, que simboliza el caos, la pasión, el instinto, la embriaguez y la disolución del yo. Nietzsche critica el excesivo privilegio que Occidente le ha dado a lo apolíneo y la represión de lo dionisíaco. 6. Moral de señores y moral de esclavos. De igual modo describe la oposición entre una moral atribuida al cristianismo, basada en el resentimiento de los débiles, la valoración de la humildad, la compasión, la obediencia y la igualdad, la cual condena la fuerza, el orgullo y el egoísmo, la moral de los esclavos, y una segunda moral basada en la autoafirmación, la fuerza vital, el honor y la creación de los propios valores, la moral de los señores. 7. La transmutación axiológica. Nietzsche propone invertir la jerarquía de valores establecida. Propone volver a valorar la vida, el cuerpo y los sentidos, lo dionisíaco, y despreciar lo valorado por la moral de los esclavos, la razón excesiva y dogmática, la represión y la debilidad, lo apolíneo. 8. El eterno retorno. Es la concepción cíclica del tiempo frente a la concepción lineal propuesta por Occidente. Consiste, grosso modo, en la repetición infinita y exacta de los mismos eventos. 9. Amor fati. Literalmente traducido, amor al destino. Es uno de los conceptos más profundos y desafiantes de la filosofía nietzscheana. Una idea vinculada profundamente con el concepto Übermensch o superhombre. Es la fórmula que utiliza Nietzsche para describir 4 ideas. A. La necesidad de amar la vida, tanto los momentos de bonanza, éxito y alegría, como los de pérdidas, errores y dificultades. B.
Solo aquel que ama su destino en su totalidad podría desear vivirlo una y otra vez, como la propuesta del eterno retorno. C. La creación de valores propios son imprescindibles para dar sentido a la existencia, afirmándose. Esta es la idea de voluntad de poder. Y D. La superación del nihilismo, encontrando el sentido de la vida al asumir la responsabilidad de la propia existencia y amando cada uno de sus aspectos. Método y estilo nietzscheano. Nietzsche fue un filósofo y poeta en lengua alemana que desarrolló su pensamiento sobre una riquísima base literaria. Su método filosófico se sustenta sobre la genealogía, al realizar un trabajo de rastreo de los orígenes, de la historia y el desarrollo de los temas de los que se ocupa, y la sospecha, al poner en duda los valores morales de Occidente a los que considera precarios y decadentes, y criticar duramente la moral judeocristiana, a la que hace responsable de dicha decadencia. Desde un punto de vista formal, los escritos de Nietzsche adoptan formas dinámicas y expresivas que se alejan deliberadamente de la prosa académica y los tratados sistemáticos. Utiliza un estilo ambiguo, aforístico y pasional que rechaza la racionalidad dogmática. El uso de aforismos le permite condensar ideas complejas en expresiones breves de gran impacto. Su lenguaje, incluso cuando escribe en prosa, está impregnado de poesía, metáforas, símbolos e imágenes. Desde un punto de vista intencional, hace un uso performativo del lenguaje al pretender alcanzar efectos significativos en el lector. El tono provocador, combativo y a veces irónico lo convierte en un presentador de ideas incómodas, invitándonos a poner en duda, a sospechar, la validez de los valores aceptados. Sus textos están llenos de musicalidad y ritmo, siendo exquisito el uso de la puntuación y la elección del vocabulario utilizado. Etapas de la filosofía de Nietzsche. Aunque Nietzsche no es un filósofo sistemático, como hemos explicado antes, estudiosos posteriores distinguen 4 etapas en su producción. 1. La filosofía de la noche o período romántico, de 1871 a 1878 aproximadamente. 2. La filosofía de la mañana o período crítico, de 1878 a 1882 aproximadamente. 3. La filosofía del mediodía o período de madurez, de 1883 a 1887 aproximadamente. Y 4 y último, la filosofía del atardecer o período final, de 1888 a 1889. Para explicar su pensamiento nos apoyaremos en un glosario de conceptos y en la oposición de su propuesta filosófica y la tradición eleata, socrático-platónica y judeocristiana. Pero antes enumeraremos y explicaremos brevemente las principales influencias que recibió. Influencias recibidas. De Heráclito de Éfeso tomó la idea del panta rhei, traducido como todo fluye, una concepción dinámica de la realidad. De Empédocles de Agrigento, la oposición de las fuerzas cósmicas, filias y neikos. Filias significa amor y neikos, odio. Esta oposición será utilizada por Nietzsche para explicar la polaridad entre lo apolíneo y lo dionisíaco. A Sócrates y a su discípulo Platón los considera iniciadores de la preeminencia de la razón sobre los instintos y la sabiduría trágica, principales propulsores del dualismo ontológico, el dualismo antropológico y el concepto areté, fundamentos del pensamiento judeocristiano. De los sofistas toma su teoría relativista de la verdad y su concepción del lenguaje como un mero instrumento, sin fundamento que lo legitime.
De los estoicos, su concepción del tiempo, incorpóreo, fugaz y teniendo el presente como lo único real. Todo esto servirá como parte del fundamento de la idea del eterno retorno. La identificación que hace Spinoza de Dios con la naturaleza, panteísmo y su crítica al libre albedrío, determinismo, recuerdan la idea nietzscheana de destino y la necesidad de vida. De Hölderlin, Nietzsche toma su visión trágica de la existencia, la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y su crítica a la modernidad y la ilustración. Nietzsche se inspira en la visión que tiene Goethe del ser humano, como un ser en constante desarrollo, como un proyecto de autosuperación, así como en su crítica a la fragmentación de la modernidad. De Stendhal toma los personajes fuertes, ambiciosos y apasionados de sus novelas, que influyeron en su concepto de hombre superior que afirma la vida. De Arthur Schopenhauer, su concepto de voluntad como irracionalidad influyó en Nietzsche, aunque este último superaría su pesimismo y concebiría la música como expresión directa de la voluntad de poder. De los autores de la izquierda hegeliana, como Feuerbach o Marx, toma su rechazo frontal a la religión, al entender que anula la libertad humana y, como expresó Marx, es el opio del pueblo. Y por último nos detenemos en Richard Wagner, un compositor de orquesta muy famoso y amigo de Nietzsche en su juventud. Nietzsche se sintió profundamente atraído en su primera etapa de producción por su concepción del arte como una forma de redención, su interés en la mitología y la tragedia griega, dando lugar a su primera obra, El nacimiento de la tragedia, en 1872. Con el tiempo, su relación se deterioraría hasta llegar al enfrentamiento, acusando Nietzsche a Wagner de haber caído en la decadencia al abrazar el cristianismo. Rechazos y propuestas en la filosofía de Nietzsche. 1. Ideas metafísicas frente a ideas con referente físico. Nietzsche pone en duda la existencia de los conceptos metafísicos al no poderse comprobar empíricamente y surgir de la imaginación. Sospecha de su inexistencia, especialmente de las ideas de alma, de más allá o cielo y de Dios, a las que denomina momias conceptuales, por ser ideas metafísicas encapsuladas en palabras que han cambiado poco o nada desde su creación y que no tienen sentido ya. Por este motivo, Nietzsche reconocía y apreciaba el método y la precisión científica, su capacidad de desmitificar o desenmascarar las interpretaciones vanas, aunque también le critica su inútil pretensión de objetividad y verdad absoluta. El pensamiento de Nietzsche es dinámico y hunde sus raíces en el pensamiento de Heráclito de Éfeso y su Pantarrey. Todo fluye. 2. Hombre idético frente a héroe agónico. Expliquemos en primer lugar a qué se refiere con hombre idético. En realidad, la expresión hombre idético no es una formulación de Nietzsche, sino de sus estudiosos, al darse cuenta de la oposición del autor al modelo de persona propuesto por el judeocristianismo. La moral cristiana, basada en el perdón, la compasión y la comunidad, la Iglesia, y la espiritualidad, se apoya directamente en la filosofía de Platón, de su maestro Sócrates y las aportaciones de los filósofos eleatas, especialmente de Parménides de Elea. Este concepto de persona está vinculado con la creencia del alma inmortal y por tanto del dualismo cuerpo-alma, a la creencia de una vida después de la muerte, el reino de Dios o el cielo, y por supuesto en una entidad metafísica o espiritual superior que crea la realidad, Dios. En su obra sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, de 1873 y publicada a título póstumo en 1903, distinguió entre el hombre intuitivo, artístico o dionisíaco y el hombre racional o apolíneo. Analizando la obra de Nietzsche,
descubrimos que la idea de hombre eidético o hombre racional se aferra a conceptos y abstracciones, a ideas metafísicas para protegerse del sufrimiento y el caos de la existencia. Este modelo de persona evoluciona en el judeocristianismo hacia la espiritualidad, hacia la creencia en ideas empíricamente indemostrables, conceptos metafísicos o momias conceptuales, según Nietzsche. De igual modo está íntimamente ligado a lo apolíneo, lo racional y la armonía. Por otra parte, el concepto héroe agónico. La palabra agónico procede del griego agón, que significa conflicto, combate o lucha. Nietzsche lo entiende como una fuerza inherente, fundamental y creativa de la misma vida. El héroe agónico, lejos de refugiarse en abstracciones, abraza la lucha como motor de su existencia, como propulsor de su autosuperación. Encarna la voluntad de poder, comprende que la tensión y la rivalidad son productivas, acepta el dolor y el sufrimiento como parte de la vida, crea sus propios valores y se opone frontalmente al último hombre. La figura de la decadencia, la mediocridad, la búsqueda de la ausencia de todo riesgo, al cual considera el resultado de la moral judeocristiana. 3. Lo apolíneo frente a lo dionisíaco. Nietzsche, como experto en filología clásica, analiza en El nacimiento de la tragedia, una obra de 1871 a 1872, estos conceptos vinculados al dios Apolo y al dios Dionisos, y establece un paralelismo entre los protagonistas y el coro en las tragedias griegas. Apolo es una deidad que representa el orden, la serenidad, la armonía, las artes y la corrección moral. Lo apolíneo se vincula a la apariencia ilusoria, a la belleza imaginada que nos protege del horror del mundo y nos permite soportar la existencia. En cambio, Dionisos es el dios del caos, del descontrol, el exceso, la informidad, el instinto, la embriaguez, el dolor, el placer y la disolución de la individualidad. Lo dionisíaco se vincula al carácter contradictorio de la vida, doloroso y placentero a un tiempo. Es la fuerza vital que rompe los límites y permite la expresión artística, como la música, la danza y el éxtasis colectivo. Nietzsche afirmó que la tragedia griega es una síntesis, una mezcla, milagrosa y dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisíaco. En estas obras, el coro de sátiros representa la voz salvaje y primordial de la naturaleza, conectando al público con la alegría y el sufrimiento originales de la existencia. El héroe trágico o agónico es la individuación de la lucha y el sufrimiento, una forma de manifestar la indestructibilidad y el placer de la vida. En resumidas cuentas, el héroe agónico es la manifestación apolínea de la visión dionisíaca. 4. Argumentos racionales frente a pasiones y emociones. La oposición entre los conceptos griegos logos, razón o ciencia, y pathos, pasión, emociones, experiencia, sufrimiento, son la base de la distinción ya explicada entre lo apolíneo y lo dionisíaco. 5. Pensamiento de los eléatas, Sócrates, Platón y el judeocristianismo frente al pensamiento de Heráclito, Zaratustra y la idea del Übermensch. Nietzsche critica la dependencia y la sumisión del hombre occidental respecto de los dogmas, tanto religiosos como racionales. Hace responsables a las propuestas de los filósofos eléatas, ya que estos rechazan la noción de devenir e intentan deshistorizar la realidad, convirtiéndola en una momia conceptual, fija e inmutable. Los eléatas ya hablaban de una realidad verdadera que no podía comprobarse empíricamente, otro nivel de realidad que Nietzsche denomina añadido mentiroso. Esta dualidad ontológica, dos mundos, la heredaría Sócrates y Platón y posteriormente el mundo judeocristiano. Frente a la dependencia y la sumisión del hombre espiritual, Nietzsche propone recuperar la libertad y la autonomía del héroe agónico, oponiéndose a la estaticidad del mundo de Parménides de Elea y sus herederos. Nietzsche retoma el concepto panta rei de Heráclito de Éfeso para hacer referencia a la naturaleza dinámica. Todo fluye, nada permanece igual, todo cambia constantemente.
La dinamicidad propuesta por Nietzsche se corresponde con Dionisos y su sacerdote Zaratustra. De igual modo, el ser humano debe evolucionar autoafirmándose desde su voluntad de poder y alcanzando la figura del Übermensch, el superhombre. 6. Nihilismo frente a voluntad de poder. El concepto nihilismo, del latín nihil, nada o vacío, Nietzsche lo utiliza para denominar un proceso histórico y cultural que culmina con la pérdida de sentido vital y la decadencia de los valores supremos. El nihilismo tiene como principal efecto la muerte de Dios, expresión que utiliza no para hablar de la muerte física de una deidad, sino de la pérdida de sentido y credibilidad de los fundamentos trascendentales, religiosos, metafísicos y morales. Nietzsche distinguió dos tipos de nihilismo: el nihilismo pasivo o negativo y el nihilismo activo-reactivo o positivo. El nihilismo pasivo o negativo es la actitud de apatía, desesperanza y resignación de aquellos que se sienten perdidos al darse cuenta de que los valores tradicionales han perdido su validez y por tanto no tienen motivación para actuar y cambiar. La expresión «el último hombre» designa a las personas que se conforman con una vida sin grandes aspiraciones, se estancan y se instalan en el pesimismo y su existencia se torna decadente y precaria. Por otra parte, el nihilismo activo-reactivo o positivo. Este segundo tipo de nihilismo implica reacción o confrontación enérgica y directa hacia la falta de sentido, acompañado de la voluntad de destruir los valores tradicionales y los conceptos metafísicos a los que comprende como causas de la precariedad y la decadencia del pensamiento occidental. ¿Cuál es el objetivo del nihilismo activo o reactivo? Crear unos nuevos valores que estén basados en la autoafirmación, en la voluntad de poder y que conduzcan al Übermensch, al superhombre. 7. Fases de la transformación desde la decadencia a la autoafirmación. Camello, león y niño. En su obra Así habló Zaratustra, de 1883, presenta la metáfora del camello, el león y el niño. El camello representa la obediencia, la sumisión, el sacrificio y la humildad sin cuestionar. Es la imagen de la carga, de la resignación ante el tú debes. Por este motivo el camello es el icono de la falta de autonomía y de la interiorización de las normas externas. El camello coincide con la figura del último hombre y con el hombre espiritual. El león simboliza la rebelión contra los deberes impuestos, la reivindicación de la libertad, la independencia, el valor y la voluntad de poder para convertirse en su propio dueño. El león es la reacción y la negación de las convenciones aceptadas, aunque aún no tiene la capacidad de crear sus propios valores. El niño es el futuro, el devenir y la esperanza. Con las nuevas generaciones inician oportunidades de dejar de transmitir las patrañas de adoraciones de ídolos, de conceptos vacíos e inventados que han dado lugar a esta enfermedad basada en una moral de esclavos. En obras como Así habló Zaratustra, de 1883, Más allá del bien y del mal, de 1886, La genealogía de la moral, de 1887, y especialmente El anticristo, de 1895, Nietzsche describe la necesidad de proteger a los niños, que son el devenir, de las ilusiones que pretenden dar estabilidad y seguridad a cambio de su sumisión y fe ciega. Los niños, si no son adoctrinados con creencias metafísicas y mandatos, son espontáneos, libres y creativos, no tienen culpas y mucho menos heredadas por un supuesto pecado original, ni tampoco tienen resentimiento. El niño es la encarnación del Übermensch, del superhombre. 8. Conceptos supremos frente a muerte de Dios. Nietzsche llama conceptos supremos a las ideas metafísicas que sirven de soporte a la tradición judeocristiana. Estos conceptos supremos se presentan como fijos e inmutables, aunque son abstractos e incomprobables empíricamente.
Estas ideas, especialmente el alma, el más allá y Dios, funcionan como fetiches, como objetos inanimados o ideas a las que se le han atribuido poderes mágicos o se les adora. Nietzsche se pregunta cómo es posible que relatos contradictorios, ideas inconexas e incomprobables terminen convirtiéndose en verdades absolutas, incuestionables y superiores a la experiencia vital. Influenciado por el nominalismo de Guillermo de Ockham, Nietzsche recuerda que las palabras no dejan de ser categorías lingüísticas, por mucha importancia que se les dé, y olvidamos que el hecho de crear una palabra no implica que de hecho exista en la realidad. En segundo lugar, Nietzsche presenta los conceptos supremos como momias conceptuales, es decir, como conceptos que embalsaman, momifican o desviven estáticamente la realidad y le quitan su naturaleza cambiante, pantarrey. Además, estos conceptos permanecen por fuera intactos desde su creación, como un cuerpo momificado que por dentro está vacío aunque su aspecto exterior no haya cambiado prácticamente. No obstante, ya en el siglo XIX, Nietzsche advertía que eran conceptos carentes de referentes físicos, cuyo uso nos había vaciado, nihilismo, nos había convertido en nada. La toma de conciencia, el hecho de darse cuenta del vaciamiento al que nos ha sometido la religión y de la precariedad, decadencia y dependencia que ha causado, produce la muerte de Dios. Este concepto pretende reflejar el colapso de la creencia en los conceptos supremos, destacando entre ellos Dios. Una muerte del sentido de las creencias judeocristianas, el derrumbamiento de las estructuras metafísicas y morales del dogma religioso. Como respuesta o propuesta de Nietzsche frente a los conceptos supremos metafísicos, presenta la vitalidad, la dinamicidad y el constante cambio en lo observable, en lo vivible. Frente al alma, el cuerpo, lo material. Frente al más allá o el cielo, la vida, que es el único mundo, rechazando el dualismo ontológico. Y frente a Dios, el ser humano, imperfecto, pero real. 9. Concepción lineal y teleológica del tiempo frente a concepción cíclica del tiempo o eterno retorno. Algunas de las grandes religiones, como el judaísmo, el cristianismo o el islam, entre otras, conciben el tiempo como una línea recta, irreversible y con una finalidad, un telos. Los sucesos no se repiten, sino que se acumulan desde el pasado, pasando por el presente hacia el futuro, y por este motivo son singulares. Además, su naturaleza teleológica describe un propósito inherente, un fin preestablecido o la realización de un ideal, como la consumación de la historia, el juicio final o la utopía. Con frecuencia, este telos ha sido utilizado por las religiones para justificar el sufrimiento, como podemos ver, por ejemplo, en las bienaventuranzas del cristianismo. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de Dios, y se asocia, por ende, a la idea de optimismo histórico, que todo va a mejorar o perfeccionar. Nietzsche, como filósofo ateo y materialista que es, niega el telos al considerarlo una invención humana vinculada al más allá, al alma y a Dios. Afirma que esta concepción del tiempo niega la vida y nos proyecta constantemente a un futuro mejor como resultado del resentimiento y la inconformidad hacia la realidad. Al no aceptar el presente por ser a veces doloroso, la concepción lineal del tiempo se presenta como una venganza ontológica. Frente al tiempo lineal y teleológico, Nietzsche propone el eterno retorno, un concepto no solo cosmológico, sino también ético. El eterno retorno de lo idéntico, es decir, la repetición infinita en bucle de los acontecimientos. Vinculado con la capacidad de amar cada instante de su vida, haber superado el resentimiento de la religión y aceptar la existencia sin necesidad de un propósito externo o un fin. En el eterno retorno no hay un estado final estático, sino un flujo de fuerzas, siendo infinito el tiempo en ambas direcciones, del pasado al futuro y viceversa.
10. Dualismos ontológico y antropológico frente a vida y cuerpo. De todo lo explicado hasta el momento, se deriva un rechazo frontal hacia el dualismo ontológico, la afirmación de la existencia de dos mundos, y al dualismo antropológico, la división del ser humano en cuerpo y alma. Tanto el nivel de realidad no perceptible por los sentidos, como la parte, si se puede llamar así, la parte inmaterial del ser humano, son invenciones infundamentadas e incomprobables. Nietzsche niega que haya otro mundo, y mucho menos que pudiera ser estático. Ese mundo eidético en Platón dará lugar al reino de Dios en el judio-cristianismo y será utilizado como finalidad y justificación de todo el sufrimiento en la moral de esclavos que propone. Nietzsche califica el mundo eidético y el concepto de más allá de las religiones como una ilusión óptico-moral que conduce a la nada, nihil. Son invenciones fantasmagóricas que no se conforman con la realidad. E igual sucede con la idea de neuma, ánima o alma, una ficción que trata de mitigar el miedo a la disolución total de la muerte. Según Nietzsche, las personas somos materia y energía. 11. Ideales de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche propone tres ideales en su filosofía, conceptos íntimamente relacionados entre sí y con el resto de su pensamiento. 1. Ideal estético. 2. Ideal científico vitalista. Y 3. Ideal de voluntad de poder. Comencemos explicando el ideal estético. Nietzsche concibe el arte como un instrumento de realización de la vida, que permite su afirmación frente al dolor y es la manifestación más pura de la voluntad de poder. Ideal científico vitalista. A pesar de que Nietzsche criticó el carácter dogmático de la ciencia de su época, propuso reevaluar su propósito y sus límites. En primer lugar, advierte que buscar la verdad sin considerar su valor o aplicación para la vida conducirá al nihilismo. En segundo lugar, recuerda que la ciencia es una interpretación o perspectiva de la realidad, pero no la única verdad. Y 3. La idea de la voluntad de poder y el superhombre. Como ya hemos explicado anteriormente, el superhombre, Übermensch, representa el ideal humano que nace de la superación de la decadencia y de la creación de nuevos valores. Se caracteriza esencialmente por a. La voluntad de poder. B. La aceptación real del destino, amor fati. Y C. La concepción cíclica del tiempo, el eterno retorno. Si analizamos la relación entre los tres ideales de la filosofía nietzscheana, descubrimos que el ideal estético sirve de fundamento a su pensamiento. El ideal científico como herramienta para tomar conciencia. Y el ideal de voluntad de poder y superhombre como síntesis y superación de los dos pasos anteriores. 12. Tablas viejas frente a tablas nuevas. La metáfora de las tablas viejas y las tablas nuevas es quizás la imagen del pensamiento de Nietzsche que mejor expresa su propuesta y mejor se relaciona con el resto de conceptos ya explicados. La encontramos en el capítulo de las antiguas y las nuevas tablas de su obra Así habló Zaratustra, escrita entre 1883 y 1885. Las tablas antiguas o viejas representan el conjunto de valores y creencias morales que han dominado la civilización occidental. Son los valores asociados a la moral judeocristiana y a la metafísica platónica. Por su parte, las tablas nuevas simbolizan la revalorización de la fuerza, el instinto, lo natural, la voluntad de poder, la independencia y la autosuperación. ¿Qué relación guarda esta metáfora con el resto de su pensamiento? La metáfora de las tablas nuevas y las tablas viejas se relaciona con 8 conceptos. A. La muerte de Dios, la pérdida de sentido de los valores tradicionales y los conceptos supremos. La muerte de Dios destruye las tablas viejas. B.
El nihilismo, el vaciado, es la consecuencia directa de la pérdida de validez de las tablas viejas. C. La voluntad de poder es la autoafirmación y superación que permite crear nuevos valores, las tablas nuevas. D. La moral de los esclavos es la encarnación de la moral de la gente sumisa, resignada y refugiada en momias conceptuales, en conceptos metafísicos que les aporten falsa seguridad. E. La moral de los señores representa una moral afirmativa que crea sus propios valores a partir de la fortaleza, la plenitud y la autoafirmación. F. Transmutación axiológica. Con este concepto se expresa la creación y adopción de las tablas nuevas y consiste en la inversión de la jerarquía moral. G. Übermensch. El superhombre es el creador y portador de las tablas nuevas. Y por último, H. El eterno retorno. La concepción cíclica del tiempo es precisamente la capacidad de asumir de forma plena las tablas nuevas, aceptando la existencia en su vertiente bondadosa como en la cruel y dolorosa. El vitalismo, corriente filosófica. Nietzsche pertenece y es uno de los filósofos más importantes del vitalismo, una corriente filosófico-biológica de mediados del siglo XIX al XX. Sus pensadores situaron la vida en el centro de sus reflexiones, motivo por el cual se les denomina filósofos de la vida. Dentro del vitalismo suelen distinguirse tres vertientes. 1. El vitalismo en las ciencias del espíritu, con autores como Dilthey, quien focalizará su atención en el historicismo. 2. El vitalismo en sentido biologista, con autores como Spengler y Klages. Y 3. El vitalismo a partir de la evolución biológica, con autores como Henri Bergson. Si definimos el vitalismo por oposición, es la corriente filosófica que niega el materialismo reduccionista de la vida a fenómenos físicos, químicos y mecánicos, proponiendo un principio vital específico, al cual Bergson, en su obra La evolución creadora de 1907, denominó élan vital. El élan vital es una energía interna, una fuerza creativa e impredecible que da lugar a la evolución y a las mutaciones entre los seres vivos. Un principio vital que diferencia los seres animados de los inanimados y justifica el carácter dinámico y siempre cambiante de la naturaleza. Driesch, otro filósofo vitalista que vivió entre los siglos XIX y XX, lo llamó entelequia, entendiéndolo como lo que posee propia perfección o finalidad. El término entelequia procede del griego en, telos y ejo. Además de los conceptos específicos ya explicados del pensamiento de Nietzsche, su vitalismo tiene algunas diferencias concretas con relación a los otros vitalismos. 1. El vitalismo de Bergson es menos agonístico, menos basado en la oposición y más centrado en la creatividad y la duración. En cambio, el vitalismo de Nietzsche se fundamenta en la lucha, la jerarquía, la autosuperación y la creación de nuevos valores. 2. El vitalismo de Dilthey se enfoca en la experiencia biográfica e histórica, utilizando la hermenéutica, la interpretación o exégesis, para comprender las dimensiones personal y social. Mientras que Dilthey tiene una preocupación epistemológica al querer comprender la vida humana, Nietzsche presenta un vitalismo más ontológico al tratar de comprender la esencia de la vida, de la realidad, y más axiológico al preguntarse por los valores que deben regirla. 3. El vitalismo de Spengler afirma que la vida se centra y manifiesta específicamente en las culturas y civilizaciones. Niega la existencia de un propósito histórico universal y lineal, como defendía ya el racionalismo,
y propone la aceptación del destino de cada cultura. Entiende la historia como una sucesión de organismos culturales que florecen y mueren, y concibe el desarrollo técnico como un signo de decadencia cultural al ir perdiendo su vitalidad original. Nietzsche, por su parte, focaliza su atención en la moral individual, en la voluntad de poder y en la autosuperación. Otra gran diferencia con Spengler es que Nietzsche busca un nihilismo activo que transforme y genere un nuevo concepto de persona, el Übermensch, mientras que Spengler es pesimista y habla de la adaptación a lo inevitable, al destino. Y 4. Ludwig Klages. Klages proponía una oposición radical entre alma y espíritu. Para él, el alma representa la vida, el cuerpo, los instintos, las imágenes y el ritmo, mientras que el espíritu se corresponde con la conciencia, la razón, la abstracción y la voluntad. En cierto sentido, tanto Nietzsche como Klages buscan volver a conectar con lo natural. Nietzsche reivindica lo dionisíaco y Klages volver a lo octónico, lo terreno, lo oscuro, lo profundo, lo instintivo. Esta palabra procede del griego xon, que significa tierra. Klages propone volver a lo mitológico y afirma que el espíritu le ha ido ganando terreno al alma, igual que Nietzsche denunciaba la preeminencia de lo apolíneo sobre lo dionisíaco. El vitalismo de Klages es antiintelectualista y antimoderno, mientras que Nietzsche concibe la razón como una enfermedad de la vida que hay que combatir con el Übermensch, el superhombre.